Imagina que quieres invertir, pero te da pánico elegir acciones una por una. No porque seas vago, sino porque sabes lo fácil que es equivocarte justo en la primera. Y lo curioso es que esa inseguridad es la razón por la que muchísima gente ni empieza. No es que no quieran crecer su dinero, es que no se fían de sus propias decisiones. Ahora, aquí viene el giro. Existe una forma de invertir sin jugar a adivina la acción ganadora todo el rato. Esa forma es invertir en fondos. Y cuando entiendes qué es un fondo, muchas piezas se colocan solas. Porque fondo suena a palabra seria, pero la idea es casi infantil. Es literalmente juntar dinero de varias personas para comprar un paquete de cosas, en vez de apostar todo a una sola. Piensa en una escena tonta. Tienes hambre y quieres picar algo. Ves galletas, caramelos, patatas fritas y crackers, y cada cosa cuesta 2 euros. Tú solo tienes 2 euros, así que te da para elegir una. Y encima te entra la paranoia. ¿Y si justo compro la que no me gusta? Entonces haces algo obvio. Le dices a 3 amigos que pongan 2 euros cada uno. De golpe tenéis 8 euros, y podéis comprar todas las opciones. Y aquí aparece la magia real, que no es magia, es diversificación. Si las galletas salen malas, no pasa nada, porque tienes otras 3 cosas para disfrutar. Ese es el corazón de un fondo. Un fondo es como una piscina de dinero, donde se junta tu dinero con el de otros inversores. Y con esa piscina, en vez de comprar una sola cosa, se compran muchas. Acciones, bonos, criptomonedas u otros activos, dependiendo del tipo de fondo. Para que lo veas con números simples, imagina una empresa de fondos inventada. WiWi Fund. WiWi Fund tiene $50 y decide invertir $10 en cada una de 5 empresas: Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Así, cada empresa representa el 20% de la cartera total. Ahora llegas tú y metes $5 en ese fondo. Esos $5 te dan una fracción del fondo, y tu dinero queda repartido entre esas 5 empresas. En ese ejemplo, sería como si $1 de tus 5 fuera a cada empresa. Sin comprar 5 acciones por separado, con una sola compra ya estás dentro de las 5. Y eso, en la vida real, se vuelve todavía más extremo. Muchos fondos no tienen 5 cosas, tienen cientos o incluso miles. Hay un ejemplo llamativo. Si inviertes $1 en el ETF BTI de Vanguard, con una sola transacción, ese dólar puede acabar repartido en más de 3.600 acciones. Es como comprar una bolsa gigante llena de mini participaciones. Por eso a mucha gente le gustan los fondos. Porque en vez de ir uno por uno, compras una bolsa ya hecha. Y además hay otro punto que tranquiliza a los que odian estar mirando gráficos todo el día. Algunos fondos están gestionados por profesionales que toman decisiones por ti. Pero claro, nada de eso es gratis. Si alguien está trabajando y moviendo la cartera, te cobra una comisión. Y aquí entra la gran separación que cambia cómo se vive un fondo. Algunos fondos tienen gestores que deciden activamente qué comprar y qué vender. Y otros simplemente siguen una lista, sin opinión. Para que no se mezcle todo, vamos a ordenar el mapa. Hay muchos nombres rondando por ahí. Fondos mutuos, fondos índice, ETFs, hedge funds, y todos suenan parecidos. Pero la diferencia real está en cómo se gestionan, cómo se compran y venden, y cuánto te cuesta mantenerlos. Empecemos por el primero que suele conocer la gente: los fondos mutuos, los mutual funds. Un fondo mutuo junta dinero de mucha gente y lo gestiona un profesional, un gestor del fondo. Ese gestor decide qué comprar y qué vender para intentar cumplir el objetivo del fondo. Y aquí ya puedes intuir el tipo de fondo más típico: el gestionado activamente. Si es activo, el gestor está mirando, ajustando, moviendo. Y como eso cuesta, aparecen las comisiones anuales llamadas expense ratio. En el guión base se menciona un rango común, entre 0, 5% y 1,5% al año. Parece pequeño, pero se paga cada año, incluso si tu inversión sube o baja. Imagina que metes $1,000 en un fondo con un 1% de expense ratio. Pagarías $10 al año, y lo pagarías cada año mientras sigas dentro. Ahora, hay otra característica clave de los fondos mutuos que la gente descubre tarde. No se compran y venden como una acción normal durante el día. Con un fondo mutuo, normalmente compras o vendes después de que cierre el mercado, y el precio se calcula con algo llamado NAV, Net Asset Value, que es el valor de los activos del fondo al cierre. Esto tiene una consecuencia psicológica interesante. Si te pone nervioso ver tu inversión subir y bajar durante el día, un fondo mutuo puede darte más calma.
porque no lo estás viendo moverse a cada minuto. Pero también te quita flexibilidad. No puedes decir vendo ahora mismo a mitad de sesión como harías con una acción o con un ETF. Además, muchos fondos mutuos ponen un mínimo de inversión. En el guión se menciona que muchos fondos mutuos activos piden algo como $500 a $5,000 para entrar. Y por eso, para principiantes, a veces no son lo más amable. No porque sean malos, sino porque esa barrera inicial puede echarte atrás. Se mencionan ejemplos de fondos mutuos activos conocidos. VP Max de Vanguard, FBGRX de Fidelity, TRBCX de T. Rowe. No necesitas memorizar los nombres. Lo importante es el concepto. Activo, con gestor, con comisiones más altas y con compra, venta al cierre. Ahora pasemos al segundo gran tipo. Los fondos índice, los index funds. Aquí la lógica cambia, porque la gestión suele ser pasiva. Un fondo índice está diseñado para igualar el rendimiento de un índice concreto. Y aquí aparece otra palabra que suena gigante, pero es más simple de lo que parece. Un índice es una lista o grupo de inversiones, normalmente definido por tamaño, sector u otros criterios. No es una empresa, es una selección. El ejemplo más famoso es el S&P 500. Incluye 500 de las empresas más grandes listadas en los mercados de Estados Unidos, como Apple, Microsoft y Amazon. Entonces, si inviertes en un fondo índice del S&P 500, tu dinero se usa para comprar acciones de esas 500 empresas. Y aquí viene la diferencia crucial. El gestor no elige según su opinión. El fondo compra lo que está en la lista. Si una empresa está dentro, se compra. El guión pone un ejemplo con una empresa imaginaria, ABC, que está en el puesto 500. El fondo la compra igual, aunque no te emocione, porque está en la lista. Y si ABC cae al puesto 501 y entra DEF, el fondo vende ABC y compra DEF. No por drama, sino porque sigue el índice. Por eso mucha gente compra fondos índice. Son fáciles de entender. Si crees que la economía de Estados Unidos crecerá, un fondo del S&P 500 puede encajar con esa idea. O si crees que las tecnológicas lo harán bien, puedes mirar un índice como el Nasdaq 100, que está más cargado de tecnología. Y como estos fondos son pasivos, normalmente cobran comisiones más bajas. El guión menciona que muchas veces están por debajo de medio punto porcentual. Aquí viene algo que confunde a casi todo el mundo la primera vez. Un fondo índice puede existir en formato fondo mutuo o en formato ETF. Si es un fondo índice en formato fondo mutuo, se compra y vende como los fondos mutuos, normalmente al cierre del mercado, con NAV. La diferencia es que no hay gestor opinando, solo seguimiento del índice. Se mencionan ejemplos de fondos índice en formato mutuo. Bufiax de Vanguard, FNILX de Fidelity, SWPPX de Schwab. Pero si ese fondo índice está en formato ETF, la experiencia cambia, porque los ETFs se compran y venden durante el día como una acción. Y ahí entramos en el tercer tipo grande, ETFs, Exchange Traded Funds. Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa, así que puedes comprar y vender durante el horario de mercado. Eso lo vuelve muy cómodo y muy de app. Puedes operar cuando quieras dentro del horario, sin esperar al cierre. También suelen ser más accesibles por mínimos. El guión menciona que muchos ETFs permiten mínimos tan bajos como $1 o 1 participación, dependiendo de tu broker y tu app. Por eso mucha gente los ve como el punto de entrada fácil. Poco dinero, una compra, mucha diversificación y flexibilidad. Y aunque existen ETFs gestionados activamente, el guión remarca que la mayoría de ETFs suelen ser pasivos. Por eso, cuando la gente habla de ETFs, casi siempre está pensando en ETFs que siguen índices. Se mencionan ejemplos claros, BU de Vanguard, que sigue el S&P 500. Si no te gusta BUO, hay muchos otros ETFs que siguen el mismo índice. También aparece QQQ de Invesco, que sigue el Nasdaq 100 y está muy centrado en tecnología. Y aparece VT de Vanguard, que invierte tanto en acciones de Estados Unidos como internacionales. Además, hay ETFs súper específicos, por ejemplo SMH de VanEck, que se centra en semiconductores como TSMC y Nvidia. Incluso se menciona que hay ETFs que invierten en criptomonedas como Bitcoin. No para decirte hazlo, sino para que veas lo amplio que es el mundo ETF. Y sí, también existen ETFs activos, con comisiones más altas porque hay decisiones humanas detrás. Se mencionan ARKK de ARK, FBCG de Fidelity y TCHP de T. Rowe. Hasta aquí tienes 3 grandes familias en la mesa: fondos mutuos, fondos índice
y ETFs. Pero queda el cuarto tipo, el que suena a puerta cerrada: los hedge funds. Un hedge fund es como un fondo mutuo, pero para gente ultra rica y con experiencia. Aquí el guión es bastante directo con los mínimos. Si un fondo mutuo puede pedir 500 a 5,000 dólares, un hedge fund puede pedir desde 100,000 hasta varios millones. Y no es solo más caro, es más agresivo. Los hedge funds suelen asumir riesgos mayores buscando retornos más altos. Eso incluye estrategias más complejas, como short selling, es decir, apostar contra el mercado o contra ciertas acciones. Y por eso normalmente son gestionados activamente. Se mencionan ejemplos conocidos de hedge funds: Bridgewater Associates, Citadel y Millennium Management. Bien, con todo esto llega la pregunta que todo el mundo hace aunque no la diga así. Vale, ¿y cuál es el mejor para mí? La respuesta del guión se ordena en 3 filtros: conveniencia, mínimos y comisiones, y rendimiento. Primero, conveniencia. Si quieres flexibilidad y poder comprar y vender durante el día, los ETFs suelen ser la opción más cómoda. Puedes tratarlos casi como acciones, con la diferencia de que por dentro suelen ser un paquete diversificado. El guión menciona una app concreta como ejemplo para operar: Moomoo, describiéndola como una plataforma online donde puedes comprar acciones y ETFs con comisiones bajas. Y menciona un incentivo de registro: hasta 15 acciones gratis al depositar y un 8,1% APY sobre cash parado. Mientras tanto, los fondos mutuos, incluidos los fondos índice en formato mutuo, son menos flexibles porque se valoran al final del día. Pero esa falta de movimiento intradía puede darte tranquilidad si no quieres ver tu inversión bailar cada minuto. Y los hedge funds, bueno, no son para elegir si no entras en ese perfil ultra rico. Son un mundo aparte. Segundo filtro: mínimos y expense ratio. Si empiezas con poco, los ETF suelen destacar porque pueden tener mínimos bajísimos y comisiones bajas. Los fondos mutuos pueden ser buenos también, pero a menudo vienen con mínimos más altos y, si son activos, comisiones más altas. Los hedge funds, con esos mínimos enormes, directamente quedan fuera de la mesa para la mayoría. Tercer filtro: rendimiento. La parte que a todos nos engancha. Mucha gente asume que lo activo gana siempre, porque hay profesionales. Y el guión mete el golpe sorpresa. En Estados Unidos, los datos muestran que fondos índice pasivos, o ETFs pasivos, a menudo superan a muchos fondos mutuos activos hedge funds en el largo plazo. Y sí, eso suena ilógico. ¿Cómo va a ganar seguir una lista a profesionales que estudian el mercado? La clave es esta: no significa que lo pasivo gane siempre. El guión lo deja claro. Algunos fondos activos sí baten a los índices, pero también hay un número importante de fondos activos que se quedan por debajo. Y lo más duro es que ser consistente es extremadamente difícil. Ganar al mercado un año puede pasar. Ganar al mercado muchos años seguidos, contra todo el mundo y después de comisiones, es otra historia. Además, las comisiones altas de los fondos activos y hedge funds se acumulan con el tiempo. Y si el rendimiento no es espectacular, esas comisiones pueden comerse una parte significativa de tu retorno. Mientras tanto, los fondos pasivos, con comisiones muy bajas, raspan mucho menos tu inversión con el paso de los años. Así que el guión lo resume con una idea simple: lo activo puede ofrecer más retorno, pero con más riesgo. Lo pasivo apunta a crecer más lento, pero más estable. Y con eso ya tienes un mapa práctico. No se trata de el mejor fondo del mundo, sino del tipo de fondo que encaja con tu forma de invertir. Si quieres algo fácil de usar, flexible y con mínimos bajos, los ETFs suelen ser el primer candidato. Si prefieres no ver el precio moviéndose durante el día y te gusta la calma del precio al cierre, un fondo mutuo puede darte esa paz. Si quieres seguir el mercado sin que nadie juegue a adivinar, los fondos índices son la forma más directa de decir: yo solo quiero el rendimiento del conjunto. Y si eres ultra rico, toleras estrategias agresivas y aceptas mínimos enormes, entonces el mundo hedge fund existe. Pero no es el camino típico. Lo importante es que entiendas la idea base. Un fondo es una herramienta para simplificar inversión, diversificar y no depender de una sola apuesta. Te quita presión psicológica porque no tienes que estar eligiendo acciones una a una todo el rato. Pero también te obliga a hacer algo que mucha gente olvida: mirar comisiones, entender cómo se compra y se vende y saber qué tipo de fondo estás comprando. Y aquí va la última idea del guión, que siempre conviene repetir sin dramatizar. Toda inversión tiene riesgos. Incluso si compras fondos, incluso si compras índices.
incluso si solo sigues una lista. Los riesgos no desaparecen, solo se gestionan mejor. Así que si te vas a meter, el enfoque lógico es informarte bien antes de poner dinero. No para volverte experto, sino para no entrar a ciegas. Y cuando entiendes esto, la palabra fondo deja de sonar a cosa misteriosa. Suena a lo que es: una forma de invertir sin cargar tú solo con todo el peso de la decisión. Mutual funds versus index funds.